está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la suma de todos los medios. Y miedos. Me pasó. Lo que pasa es que es como entre paréntesis lo de los miedos, a propósito de la película, pero también tiene que ver con... yo creo que hay un buen juego de palabras ahí entre los medios y lo que pueden ser los miedos también. Lo hemos hablado en otras oportunidades y seguramente lo vamos a seguir hablando. Antes de preguntarle cómo están, les podía preguntar cómo están sus alergias. Uy, estamos ahí en la misma, primavera. Yo ando alérgica, pero aquí estamos, al pie del cañón. ¿Sí? ¿Pancho no no. ataque las alergias? No, cuando chico era alérgica. Y ahora no. ¿Y ahora no? Pero después se me quitó. Muy bien. Como muchas cosas. Epa. Pero mantuve otras tantas de niño que son las que más me gustan. No vamos a profundizar más en otro programa. La B y yo estamos alérgicas, pero bueno. Muy alérgica por si no tan alérgica. Igual estoy muy contento hoy día. ¿Por mañana, porque después de 11 partidos la Unión finalmente ganó. Y eso es extraordinario. Un hombre de fútbol. Así y con fe. Mi parte de niño hoy día hace que esté muy feliz. Muy bien, estupendo. Bueno, le damos la bienvenida a la suma de todos los medios, programa colaborativo que estamos haciendo con Francisca Quiroga, directora del Desconcierto. Fran, ya sabemos, con alergia llegaste. Con alergia, pero estamos acá. Muy bien. Con el Pancho Martorell, director del Periodista. Los tres hacemos este programa colaborativo, un programa cooperativo entre medios de comunicación para hablar sobre la industria de los medios de comunicación. Y partamos con la primera pregunta. Hoy día vamos a hablar de varias cosas, y está bien interesante lo que pasa en los medios, sobre todo lo que pasó a propósito de el despliegue desde, yo diría, las autoridades de gobierno en masa, y fuimos testigos toda esta semana, también desde el sector empresarial más duro, más grande, si ustedes quieren, y también que salió en masa, y cómo los medios de comunicación también se blindaron. Yo diría la derecha económica, que está muy reflejada en los medios de comunicación, recordemos que están muy concentrados, especialmente los diarios, y cómo reflejaron todo eso que se instalaba a propósito de lo que hemos conversado tantas veces, ¿no? ¿Quién te habla cuando te habla un titular? Claro. ¿Qué está detrás de varios de los titulares? Entonces, bueno, les vamos a mostrar cómo las portadas, las notas, fueron reflejando solo una parte principal de la historia. Yo no voy a decir que no se habló del otro lado, porque creo que la figura de Camila Vallejo estuvo muy presente, siempre, como haciendo como la contra, ¿no? Pero son los símbolos, las fotos, el tipo de portada, los titulares, lo que a mí me parece que es interesante de mirar como despliegue comunicacional a propósito del proyecto de 40 horas. Y para partir, solo para desatar la conversación, después nos fijaremos en otras cosas, quiero tomar la atención en esta portada del Mercurio, que fue justo el día en que se votó el proyecto en la Comisión de Trabajo. Y ahí podemos contar lo que pasó con los memes y todo eso, que es otra forma de comunicación, y en algún momento lo podríamos analizar, pero el Mercurio sale, por ejemplo, en un titular, su titular principal de ese día dice: reducción de la jornada laboral a 40 horas impactaría arcas fiscales en hasta 2.400 millones. Informe de la Dirección de Presupuestos sobre el proyecto del Partido Comunista. Lo más curioso es que este informe, que es de la Dirección de Presupuesto, que es un organismo estatal, que es parte hoy día manejado por el gobierno, aparece con detalle en un diario y no lo tenían en sus manos ni siquiera las diputadas que votaban el proyecto esa mañana. Entonces, aquí está muy claro cómo es el juego comunicacional, cómo un informe que maneja el gobierno, que pone cifras sobre la mesa, cifras atemorizantes, ¿no?, respecto a lo que puede pasar con 40 horas, se entrega en un medio de comunicación, aparecen en portada ese día cuando se va a votar, y las propias diputadas ni siquiera tienen acceso todavía a un documento que si hablamos de la República, de lo que significa el manejo de los gobiernos o cómo deberían funcionar los distintos estamentos del Estado, en este caso el Parlamento, deberían haber tenido eso en sus manos como parte de una conversación o de la discusión a la hora de votar un proyecto como ese. Sí, y no solo eso, bueno, sabemos que los medios suelen tener forma de conseguir antes las filtraciones. Las famosas filtraciones. Bueno, ¿quién filtra? O sea, si se filtra o quién filtra también. Claro. Pero además cuando viene uno discutiendo, porque agosto podríamos decir que fue como el mes laboral en Chile, donde se habló mucho del tema de trabajo, yo creo que todos estos documentos y todas estas propuestas tendrían que haber estado antes sobre la mesa, en esta discusión.
Incluso el Banco Central, que después de la votación emite un informe donde dice que, ojo, es probable. Ojo, que esto podría generar, entonces, todos esos informes, por eso digo este debate que si bien ha sido muy interesante y ha podido sacar un montón de cosas a la luz, todavía como que adolece de muchos actores que debieron estar presentes. Por eso yo decía que a mí me hubiera gustado que se hubieran sentado pensando más en el país, pensando más en los trabajadores, pensando más en las empresas, pensando en conjunto. Hubieran dicho, mira, este proyecto de 40 horas es interesante, no vamos a presentar uno que baje a 41 horas con 8 años, sino que pongámonos de acuerdo para ver cómo desarrollamos a partir de esta cuestión un tema de futuro, con todo lo que se viene, la automatización, si es necesaria la flexibilidad laboral, el teletrabajo, donde analicemos efectivamente esto, porque como no tenemos cifras, efectivamente parece una guerra de sustos, ¿no? Cuando entra uno a esas casas del terror, entonces uno te dice, como que le sale pérdida de empleo, baja productividad, vas a bajar las horas de trabajo y la economía se va a ir, y puede ser que dentro de un año digan, vieron al gobierno de Piñera y al crecimiento económico del país le fue pésimo porque bajaron de 45 a 40. Esto en el caso de que no vayan al Tribunal Constitucional. No, pero, y además también considerando que esto falta de una tramitación bastante más larga. O sea, esto es la primera de la comisión, tiene que pasar a sala, tiene que después pasar al Senado. O sea, tiene un tránsito todavía. Pero vea, hay una cuestión que se llama las certidumbres y las incertidumbres que en la economía apuntan mucho. Entonces, cuando tú planteaste esto, ya hay una cuestión que hacen además los empresarios, que es reaccionar de acuerdo a lo que puede venir, que obviamente. Entonces, ahí es cuando empiezan, igual le van a echar la culpa. Acuérdate que la reforma, el cambio de constitución afectó a la economía. Acuérdate que la reforma tributaria, en la época de Bachelet, afectó a la economía. Todo afectaba a la economía. Pero le afecta para un solo lado. Pero eso tiene que ver con los discursos, claro. Tú estás mencionando los discursos que se instalan, que son ideológicos además. Afectó, es decir, lo que decían ellos es que esta incertidumbre de 4 paquetes, 4 grandes reformas, impusieron el discurso. Tanto es así que decían, ojo, el mundo, los problemas económicos del mundo no tienen nada que ver con la economía chilena. Este es un problema del gobierno de Bachelet. Así, mira ahora como a Piñera le toca decir, y su ministro de Hacienda, la verdad es que nos equivocamos porque está en la guerra con China, dependemos de la variable externa. Entonces, ¿cómo se producen las contradicciones? Ojo. Exacto. Que aquí hay evidencias y hechos, y efectivamente acá son operaciones comunicacionales. Hay que reconocer que la Tercera y el Mercurio hacen una lectura del tema, ponen a Camila Vallejo, ponen a algunas diputadas, pero el foco, si uno lee el número de noticias y reportajes, el 70% está enfocado en que aparezcan ciertos hombres, que ahí aparecen. Aquí yo creo que está el señor Suet, aparece el señor Melero, Patricio y Manuel, por los hermanos, ¿no? Los hermanos Melero, uno parlamentario UDI, el otro del mundo del comercio, y empiezan a aparecer estos personajes y siempre con el discurso del miedo, que ese es el discurso coordinador. Yo creo que acá hay que hacer una lectura de cómo se ha instalado muchas veces la derecha frente a temas de derechos laborales, derechos constitucionales, derechos económicos, políticos, sociales. Siempre aparece como un discurso estándar. La respuesta es, esto va a afectar a la economía. Y ahí es donde tenemos un problema de supeditar lo político, la mirada de futuro, al discurso económico, que además en Chile es muy parcial en sí mismo. Los ministros de Hacienda, todos después se van al Banco Mundial o al FMI por algo, ¿no? Son formados con cierta escuela y muy cerrada. Hay otros economistas, hay otros que están hablando de economía del desarrollo sustentable, que en estos discursos no aparecen. Ni en columnas, en la selección de los actores que los validan como expertos. De hecho, hay algo que es bien interesante que toca la Fran, que me parece que es bueno analizar también. Hay mucho material, si uno tiene en los diarios de las últimas, diría yo, más de un mes, que estamos con el proyecto 40 horas desde que empezó a avanzar. Y tiene que ver con los estudios que se han presentado. Hay varios. Y dentro de los estudios, en los diarios aparecen generalmente algunos estudios. De hecho, hay cosas bien ridículas, como que apareció el estudio de alguien del Ministerio de Hacienda que había hecho una proyección de cuando se bajó de 48 a 45 horas. Inmediatamente al otro día, en la misma página, en la misma altura, salió el del Ministerio de Hacienda de hoy día, que anticipaba otras cosas. O sea, hay como una guerra de estudios.
y habitualmente se toman de un solo lado, porque de hecho en algún momento a una de las diputadas del Partido Comunista, la Carol Caliola, le preguntaron mucho sobre estudios y ella dice, mira, no tenemos estudios hoy día porque efectivamente todos los estudios además son proyectivos. O sea, nadie puede asegurar a ciencia cierta lo que pasa cuando se bajan las horas. Pero la verdad es que hay estudios proyectivos también que dicen que se van a aumentar los empleos. ¿Y por qué se van a aumentar los empleos? De hecho, son estudios de profesores también de la Universidad de Chile. Igual de validados que los otros profesores de la Universidad de Chile. Del mainstream. Que son, si queremos, pero que están ubicados efectivamente en una mirada sobre la economía que es distinta y que hoy día en Chile parece que no existiera. Hay solo, y ese es un punto muy importante, hay solo una corriente de economistas que están siempre desplegados en los diarios, que son los que citan, que son los que hacen columnas y los que ponen sus estudios. Pero también hay otro grupo importante de economistas que tiene la mirada distinta porque entendamos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y tiene mucho que ver con estas cosas de la certidumbre, tiene mucho que ver con la guata, digámoslo. Las percepciones también en la economía. La gente siente que hay problema económico, no compra, punto. No hay que mirar los cálculos y ver las cifras y los distintos gráficos. No. Entonces, todo esto, por supuesto, instala cierto susto y se juega con los miedos. Entonces, hay otros economistas que la proyección que hacen es justamente la contraria. Es como un proyecto que reduce el horario laboral, no solamente aumenta el empleo en 250.000, o sea, el cálculo es justo para un lado y para otro, sino que aumenta la productividad, porque la productividad no es solamente cuántas horas estás en el trabajo, sino qué calidad de horas estás, cuál es tu capacidad de descanso a propósito del trabajo, tu nivel de compromiso, cuánto te pones la camiseta, por ejemplo, eso también influye en tu pega. Entonces, tenemos que echar más cosas a rodar que habitualmente no conversamos. Sí, por eso los informes no tienen que ser solo los economistas. Sí. Y ahí es donde una mirada mucho más amplia. Aparte de eso, sociólogos, psicólogos. De eso no hay nada, ¿no? No, hay algunos. Hay, solo que no se visibilizan. Pero yo no los he visto tanto en... Han aparecido, pero claro, no con esta importancia de, por ejemplo, la CPC cuando dice estamos en shock con adelanto del proyecto a las 40 horas. Está siendo súper difícil ser empresario. Eso es una... A mí me encantaría que pudiéramos como ciudadanos tener como esta posibilidad de decir estamos en shock con las ganancias de las grandes empresas. Está súper difícil ser ciudadano en este país. O sea, bueno, con la concentración de la riqueza, y ahí hay un tema interesante porque... Y las colusiones. O sea, que eso en Chile sí se habla en las conversaciones cotidianas. Exacto. Porque este proyecto de ley, el gran golpe comunicacional, es que ellos han desplegado con el uso de afirmaciones falsas, con un despliegue de su ministro Monkever muy agresivo con las diputadas. Recordemos cómo fue esa votación, donde la descalificación ha sido el foco, no el debate de ideas, porque ahí también han carecido el gobierno y sus elencos comunicacionales de hacer argumento y contraargumento. Han descalificado a las diputadas, las cuestionan por ser mujeres y jóvenes, el cuestionamiento último cuando salen, tú no has trabajado. Que no han trabajado nunca. No han trabajado nunca. De la universidad directo y al ahí Congreso. Esa crítica habla de un pensamiento, ojo, cómo el autoritarismo está presente, cómo no validar a un otro, sobre todo a los jóvenes que quieren cambio y que están pensando en políticas de la OCDE, están pensando en mejorar calidad de vida. Por eso los ciudadanos, más del 70% aprueba y quiere este cambio. En Chile, si uno ve las encuestas de clima laboral en las empresas, y que nos gusta ver la productividad, la doble presencia en ese ISTA 21 que se hace aparece el más alto. La gente no tiene tiempo para compartir con su familia por el tipo de vivienda, el tipo de transporte. Entonces tenemos una sociedad donde se pasa mal. Y la gente también no se siente cómoda en sus trabajos porque necesita también tener otro tipo de desarrollo. Una sociedad más desarrollada que aspira a mejorar calidad de vida debería plantear estos debates. Ahora, si uno analiza y tomando en cuenta estas descalificaciones, podríamos hablar de la puesta en escena del oficialismo en la Comisión de Trabajo. A ver, dale. Es decir, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo de Argentina, partido de fútbol, iba perdiendo la albiceleste por goleada. Y Alfio Basile, me parece que era el director técnico, llama a un jugador y justo lo muestra en la cámara y le dice, entra al medio y hace un poquito de quilombo. Está bueno. La analogía funciona. Claro. Con el papelito más lento, dilaten. Entonces cuando tú ves una cosa como esa, dice lo que pasó en la Comisión de Trabajo y te das cuenta que el ministro, que es una persona que debe llevar además la batuta en esto y ser responsable y no equivocarse en nada, porque si las certidumbres corren por un lado, cuando tú tienes un ministro, por ejemplo, que plantea esto de la Copa América, Chile no hubiera podido jugar. La CONAF. Y de ahí viene el famoso meme, ¿no? Ese meme de Matías Fernández mirando
no está mirando el arco ni el marcador del Estadio Nacional, dice, sino que está mirando el reloj para saber si va a poder patear el penal porque terminaron sus 40 horas laborales, ese meme que anduvo dando. Y eso surge de algo que dijo el ministro, cuando el ministro debe saber que hay un artículo muy específico para el caso incluso de trabajadores como los futbolistas, que los deja fuera de cualquier arreglo como este, y eso incluye también los que apagan incendios, los pilotos y todos los memes que hemos visto. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué alguien le dijo al ministro, vaya y juegue ahí en el medio y haga un poquito de quilombo? Como que es una decisión. Con el objeto de dilatar, de distraer y además de mierdar una discusión que a mí me hubiera gustado que se hubiera podido ser pensado más en el futuro. Si uno ve Europa, por ejemplo, ¿qué están discutiendo los finlandeses, los suecos? La renta básica, por ejemplo. Sí. Ahora, darle un mínimo a la gente para que pueda subsistir. Porque ellos pasaron hace tiempo por esa discusión de ahora. Por eso, pero nosotros están en 35 horas. Pero nosotros tenemos que ir viendo eso, porque si no, cada vez que sacamos una ley, nos ocurre que esa ley queda obsoleta. Sí. Y en este caso también puede ser que hasta las 40 horas nos queden obsoletas. Pero ahí hay un punto de que cuál es la calidad del debate público y de nuestros políticos que toman decisiones. Y el gobierno, sabemos que esto es un gobierno presidencialista, o sea, el poder que tiene de los técnicos, el ejecutivo es alto, tiene técnicos, tiene equipo, ¿cómo no ocupa esa capacidad para mejorar la calidad del debate? Entonces yo creo que aquí hay una decisión de querer obstaculizar, lo ven como una pelea, una batalla comunicacional, y han perdido. Y eso es lo interesante. Aquí la que ha salido fortalecida han sido las mujeres de esa comisión de trabajo, Gael Yomans, que tuvo que aceptar en forma estoica, pero con respuestas, con argumentos frente a la descalificación de estos hombres de la comisión. Destempladas, con gritos, con pararse arriba de la mesa, todo la mesa. El análisis como del cuerpo, ¿no? Esta cosa cuando se habla del estatus y el machismo. Bueno, ahí hay una expresión concreta y no son teorías de las feministas, no. Vea los videos, analice si esos son los gobernantes que usted quiere, cómo tratarán y piensan respecto a los más pobres, los que están precarizados. Entonces yo creo que devela un pensamiento muy anacrónico que tiene cierto grupo político respecto a un otro. Y yo creo que ahí hay una discusión más profunda. Revelan quiénes son realmente. Pero ahí entraríamos en otro terreno. Yo creo que hay que extrapolar quién es quién en la política. Sí, pero tampoco hay que buscar ganadores y perdedores. ¿Aquí quién gana? No, pues por eso, finalmente... En política hay ganadores y perdedores. Discusión. Yo creo que el proyecto de ley, un solo artículo para bajar de 45 a 40, a mí no me satisface. Claro, que tú esperas una proyección mayor. Yo espero que haya una discusión profunda, a fondo. ¿Pero quién tiene voluntad política de hacer eso? ¿Este gobierno? ¿Quién pone la agenda? El gobierno de turno. No, pero así como se puso lo de 40 horas, sigamos avanzando en algo más. Pero tienen que haber políticos con visión de futuro, de estadistas, de mirar más allá de la coyuntura y el evento. Yo creo que es muy estricto, muy duro esto de las 40 horas. No me gusta porque creo que el futuro nos exige que nosotros pensemos a largo plazo. Y en eso me encantan las cosas, por ejemplo, que está haciendo la Comisión de Futuro del Senado, ¿qué hace? Organiza a 70 ilustres académicos, científicos, pensadores, filósofos, y en los próximos meses van a dar a conocer como propuestas, ¿no? Y esas propuestas para que lleguen al Congreso y que se puedan tomar en serio, porque si nos quedamos discutiendo solo esto, creo que vamos a quedar atrasados. Yo creo que es el punto de partida, pero a veces los puntos de partida, desgraciadamente, satisfacen a ciertos sectores y hasta ahí nomás se llega. Sí. Y creo que estamos muy atrasados en lo que se viene. Yo creo que vamos a perder muchos empleos, se va a precarizar más el mercado laboral, viene lo de la renta básica, el teletrabajo, viene la automatización. Es decir, el país está, y además este es un país que como es chico, en términos de porcentaje de gente, etcétera, puede darse el lujo de ser promotor de grandes ideas. Entonces, y nosotros siempre me parece que estamos discutiendo en los márgenes sobre temas, como hablábamos en alguna oportunidad, del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI, casi llegando al XXII. Sí, bueno, sí, yo comparto la mirada, pero es el deber ser lo que uno espera en la discusión de capital y trabajo, las condiciones, la precarización del empleo, la discusión sobre sindicatos, relaciones laborales colaborativas. Ese es el debate de fondo, cambios en la educación y cómo pensamos un modelo de desarrollo productivo con sustentabilidad. Los ODS acá en Chile los declaramos, pero no nos hacemos cargo de los grandes desafíos que tenemos al 2030. Pero eso yo también lo comparto, pero hay una discusión coyuntural, hay unos políticos que tenemos que están hoy en día
gobernando y hay una mediocridad instalada. Yo creo que hay mediocridad. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay temas de fondo y que escapan, por ejemplo, al análisis que hacen los mismos medios de comunicación, y yo creo que deberían estar muy presentes en los medios de comunicación. Y es que, efectivamente, si incluso el Congreso, que yo creo que ha dado pasos súper interesantes en toda la organización de esta mirada de futuro, con el Congreso del Futuro que hace en enero, y que efectivamente en Chile se juntan las mentes pensantes en todas las ciencias en enero de una manera bien extraordinaria, y eso es promovido por el Senado chileno, que me parece súper interesante. Bueno, si uno va a escuchar esas conversaciones, son conversaciones que efectivamente están mirando a lo que viene son propuestas, es análisis de lo que viene para el siglo XXI. ¿Por qué todo eso, muchas de esas cosas no se recogen como un acuerdo más país? Bueno, porque aquí hay ideologías en contra, pues, si ese es el tema de fondo. No es que aquí nadie sepa a lo que nos enfrentamos, no es que no quiera tomarse algo de lo que se está hablando, es que aquí ideológicamente estamos enfrentados y no hay una manera de ponerse de acuerdo. Y yo creo que este proyecto lo demuestra, esto que estamos mirando acá lo demuestra. O sea, aquí no es que miremos, no es que sepamos lo que viene y que, pucha, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque aquí hay dos miradas de mundo que son demasiado distintas. Dos miradas de mundo demasiado distintas que no son capaces de ponerse de acuerdo. Yo no separaría tan tajantemente estas dos miradas de mundo, porque para mí la mirada de mundo que tiene el Partido Comunista no es progresista ni futurista. Es anclada en el pasado, en una forma de entender la política. Yo ni siquiera hablé de izquierda derecha, no hablé de ese eje, hablé de un eje. Esas dos miradas de mundo es que para que se entienda que estoy hablando de izquierdas, derechas, estoy hablando en todos los sectores. Hablemos cosas mínimas, derechos sociales en Chile, el debate de los derechos sociales, debate constituyente que tiene que ver con el medio ambiente, el derecho al agua, tenemos una constitución de la dictadura, son debates mínimos que debiera tomar la derecha hoy en día reivindica la dictadura, hay una regresión en temas de derechos humanos en el debate público. Entonces uno diría, en una democracia que queremos desarrollo, queremos pensar en una sociedad distinta, eso requiere también que los diferentes actores del mundo político planteen estos debates y propuestas. Hay sectores más conservadores, hay sectores que van más de avanzada. Conservadurismo de izquierda o de derecha, exactamente, ambos. Y eso está muy repartido. O por ejemplo, estamos de acuerdo. Esas dos miradas de mundo están en todos lados. No, están en todos lados, pero también hay lugares donde se concentran propuestas que son distintas o que van mirando más allá. Por ejemplo, si uno escuchaba en el Congreso del Futuro a muchos cientistas sociales, naturales, en fin, biólogos, no hay nadie que hoy día esté pensando que el desarrollo humano tenga que ver con seguir explotando recursos naturales. Todo el mundo entiende que hay que poner más en ciencia y tecnología, que los países que van más de avanzada son los que más han hecho ese cambio de ir invirtiendo más en su propio conocimiento. Exacto. Chile en eso va para atrás. ¿Y qué tiene Chile? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, industria extractiva y rentista. Y eso lo han hecho todos los gobiernos de los distintos colores. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, va a pesar a la baja. de que tenemos ministerio, no va a la baja. Nada. Entonces, ahí hay un tema de, bueno, ¿cuál es concreto. la mirada de futuro? Y también hay una mirada ideológica de, vamos a ir por el productivismo eterno, o sea, sigamos sacando la productividad al techo, o vamos a darnos esta otra conversación. Y ahí también hay una mirada ideológica de cuánto conservadores somos, cuánto tomamos riesgos, quién toma los riesgos en Chile. Hoy día de las empresas que más toman riesgos, por ejemplo, en tecnología, si vamos a la minería, y no digo que esté en el tope porque tiene miles de problemas o muchos problemas, decenas de problemas en Chile de contaminación, pero la única que pone platas para una investigación más rápida, no la única, pero la que más pone es Codelco. Los demás miran y a ver cómo le va, ya ahí entro. O sea, aquí no hay una idea de siempre estar innovando, ¿no? Eso no está instalado porque siempre hemos hecho otra cosa y parece que el vuelito como que hoy día no sirve y estructuralmente estamos viendo que no. Entonces, ahí falta, hay una mirada muy conservadora y lo que vemos acá es solo conservadurismo. Los medios de comunicación van replicando ese conservadurismo de lo que hablamos. Ayer la oposición en pleno rechazó los proyectos, esta agenda pro inversión del gobierno por justamente ser medioambientalmente negativa. Porque son del siglo pasado. Ese es el tema de fondo. Pero ahí la invitación es a cambiar las mentalidades del empresariado chileno. Es que la mentalidad en general, yo diría que las recetas que se dan siempre son las más fáciles. Si uno ve cómo se hace televisión y ve lo que hacen los canales de televisión, dice, la receta es más fácil. Pero eso porque es ganancia rápida. Como que claro, en todo, culturalmente el país pareciera que generalmente discuten los márgenes y quiere ganar rápido y asegurarse. Si tenemos como una especie de ser
pragmático que nos obliga a la ganancia inmediata sin pensar en lo que esto ocasiona o en lo que no genera. Sí, yo creo que acá, para resumir, aquí el uso de las agendas, como el Mercurio Tercera, los medios están representando más voces por un lado y sacan 2 o 3. Con los titulares. Los titulares son clave, el análisis es análisis de contenido y el número de noticias sobre qué tema, qué voces, cuál es el titular, el discurso del miedo, el discurso coordinador, ¿no? De la economía, el margen de lo posible. Como que eso nos ha marcado en los 90. Ahora, esto tiene que ver con la concentración mediática. ¿Sí? Acá lo lógico es que esto sea así. Es decir, acá tenemos 2 medios de comunicación expuestos en esta pantalla, que son la Tercera y el Mercurio. Recordemos la propiedad de ambos medios. Han representado históricamente y más aún. Es decir, la Tercera, Grupo Copesa, propietario Sayé, con empresas diversificadas por todo el país. El Mercurio, ideológicamente, siempre representando un sector. A la derecha económica. El tema es que esto es legítimo que lo hagan. El asunto es que si uno da vuelta a la página y dice pongamos los otros medios, aquellos que representan otro tipo de intereses, otro tipo de visiones, y nos encontramos que no hay. No, nosotros ponemos temas, porque nosotros sacamos, por ejemplo, 20 empresas que en Chile son transnacionales, que les ha ido estupendo con la reducción de la jornada. Estoy hablando de la prensa escrita. Ah, la prensa escrita. Claro. Lo digital hay impresa, hay muchos columnistas y temas. En el mundo digital hay mucho. Sí. Pero, en el impreso, claro. En el impreso, que ahí es lo que se ve en kiosco, que es lo que está ahí en la vitrina. Que es lo que se lee en los programas de radio y lo que se lee en los programas de la tele, que son estos titulares, porque son los diarios. Nos guste o no, el impreso todavía sigue generando y formando una pauta y una agenda. De hecho, por ejemplo, uno ve el diario La Segunda, que pertenece a la empresa del Mercurio, es todavía, curiosamente, un diario que económicamente no debe andar muy bien, sin embargo, le da bastante mal y lo compran muy poco, se lo regalan en los servicentros. Se sostiene con un objetivo, que es marcar con portadas o con algunas columnas. Pero es para la elite, principalmente. Ojo que hay otra gente que no está leyendo y está buscando otra información. Bueno, y ahí viene todas las transformaciones de las comunidades y las audiencias. Tú sabes que Fernando Flores en el año 73 decía, sí, lo leí. Informa e influye sobre 1000 personas y controlará Chile. Claro, la élite, pues, sí, eso es. Bueno, yo quería, por eso las nuevas élites tienen que romper eso. Quería marcar otra cosa que es un poco la función de las redes sociales. Creo que parte importante como de la contra o de la contraopinión a propósito de lo que vimos del ministro y de los parlamentarios que estaban en contra de las 40 horas. Todo el efecto que se produjo más de apoyo al proyecto de rebaja estuvo muy bien plasmado en las redes sociales y a través de los memes. Creo que darle vuelta a esta cosa medio agresiva, con declaraciones fuertes, con tipos medio descontrolados, porque totalmente. El ministro, en algún momento el diputado Melero estaba muy descontrolado, digámoslo así, en la Cámara, o sea, parándose y como ofuscado. Yo diría que Alfonso Suet también en algunas entrevistas diciendo pachotadas como esta de que, bueno, no le han trabajado a nadie y están legislando, ese tipo de cosas en el discurso público, digamos. Y yo creo que fue muy interesante como parte importante de la oposición a toda esta gente que estaba en contra fue en redes sociales y a través de los memes, un poco con la burla y con el humor por delante, como otra forma de comunicación. Y me parece que ahí hay algo muy interesante. O sea, ¿cuánto nos reímos de los memes? ¿Cuánto nos reímos de los Twitter o en Facebook? De lo que iba subiendo la gente, ridiculizando las cosas que se decían. Que el viejito Pascuero no iba a poder repartir los regalos porque se le iban a acabar las 40 horas. Del piloto que se está tirando del avión porque se cumplían sus 40 horas, entonces dejaba solo el avión. Creo que hay algo ahí que me pareció que daba como un cierre muy redondo a todo lo que pasaba. Por un lado tú veías gente muy seria, ¿no? Con chaqueta, corbata, muy descontrolado, muy estos hombres que tienen el control y como con payasadas, y la respuesta estaba en las redes con memes, con bromas, como ridiculizando estas puestas en escena tan ridículas. Me parece que ahí hay algo comunicacional muy interesante en esta rueda. Y somos los campeones de los memes, yo creo que lejos, en creatividad. Pero en otros países no. Sí, pero si tú empiezas a mirar, por ejemplo, yo comparo mucho con los memes que funcionan en Argentina, que además es un país muy creativo, etcétera, pero no llegan al nivel ni la rapidez del memista chileno. Pero eso habla también de algo interesante, por la respuesta que hace la ciudadanía desde el sentido común, desde la calle, ¿no? Estas percepciones, y son capaces de plasmarlo y viralizarlo, y con eso también generan mayor apoyo y develan
toda esta crítica política a través de esta fórmula. Yo creo que son nuevos mecanismos políticos. Hay que verlo políticamente, no solo como algo festivo, es muy político. Y puede ser que también no se sienten representados por los medios y de comunicación y sienten que la forma de expresarse tiene que ser rápida y además con cierto humor. Sí. Creo que... Hay una crisis de credibilidad también, o sea, la élite sigue aferrado a lo mismo. Esos 1000 que tú dices, que me parece que es un punto interesante. Yo creo que son más ahora, pero bueno. Sí, bueno, vamos a crecer un poquito más. Esos son todos primos hermanos, pongámoslo en familia, son todos primos hermanos. 140 familia. personas, 20% del ese es el dato. de Chile. Lo dijo BCG, una de las consultoras, ¿no? La élite no solo pasa por la plata. Es decir, no, por supuesto. Hay una nueva élite que ingresa, por ejemplo, ciertos poderes. Por ejemplo, algunos del Frente Amplio son nueva élite y ahí donde uno dice, ojalá que ellos tengan otra forma de comunicar. Por ejemplo, la empobrecida familia Frey puede seguir siendo parte de la élite a pesar de todos estos bemoles que tiene. Millones que va a perder en esta pasada. Oye, bueno, veíamos todo este despliegue comunicacional a propósito de las 40 horas y queríamos... Hay que destacar a Camila Vallejo. Yo creo que Camila Vallejo ha sido un personaje que además la derecha tiene un tema con ella, con su estética. Hoy día decía este señor Larraín, que sabemos cómo es, la gente de derecha de RN se dejó engatusar por los ojos verdes de Camilo, o sea, los ojos azules, ¿no? Entonces, de Camilita. Camilita, ojo que esas cuestiones ya son insoportables, son inaceptables, y a mí me genera una sensación de ¿en qué lugar está este señor? Puede ser el hombre que todavía está en RN, que financia muchos personajes, pero la comunicación que tiene con la ciudadanía es una falta de credibilidad tremenda, y además reproduce todos estos discursos que uno cree que ya son del siglo XIX. Y lo que les produce Camila Vallejo es muy interesante. Y ella se ha manejado espectacular. Primero porque ha sido muy hábil en generar las alianzas y apoyo de toda la oposición. Ahora viene el Festival de las 40 Horas. Y ahí me da mucha risa porque Lund tiene toda una campaña con Carla Rubilar. Inclusive una nota como en la segunda, se junta Camila, Carol por las 40 horas con Carla. Y era porque habían ido a la Intendencia a pedir el permiso. Entonces dice, ojo el titular. Y después uno mira los zapatos de Carla Rubilar. Ahí hay una campaña de meterla en estos temas livianos y que son de apoyo popular. Ese es como un bonus track. Pero qué bueno que rescatas. A mí también me ha parecido espectacular el manejo de una diputada joven. Es su segundo periodo, pero son mujeres, ella con Carol Cariola, son mujeres jóvenes. Y Camila Vallejo creo que manejó muy bien el momento político, hizo muy buenas alianzas, no solamente dentro de la Cámara, sino, por ejemplo, ir a hablar con la Conupia y lograr que son las microempresas. Las verdaderas microempresas, no las de Ciudad Suel. Tomando y haciendo alianzas, inmediatamente diciendo, mira, las pequeñas tienen otro trato en el país, las grandes se las comen muchas veces, entonces nosotros pensamos que el proyecto debería a ellos darle un plazo especial, o sea, rápidamente generando un movimiento, una coordinadora 40 horas, saliendo por Chile, o sea, y con una mirada muy interesante, más que irse en picada contra los opositores, lo que hizo fue destacar por qué se habla de 8 horas y no es aleatorio, y con un video muy, muy cortito pero muy interesante que habla del ciclo de las personas del día, de las 24 horas, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la vida, 8 horas para el descanso. Entonces creo que la forma de abordarlo fue muy buena, y además ella también entró a esa clave de humor. Muchas veces en vez de contestar tonteras, lo hacía con algo de humor, y eso también genera una forma de comunicación distinta. Y creo que fue en eso muy inteligente en la manera de hacerlo. Ese trabajo además el gobierno no lo vio venir. De repente se encontró pero es que parece que a Camila Vallejo no la ven venir nunca. No la ven venir nunca. Y tiene una fijación con ella. Un fantasma del 2011 que se les abre así, pero... Pero el aprendizaje y no ve el crecimiento. A mí me parece muy interesante observar a jóvenes políticas, mujeres sobre todo. Yo destaco, qué bueno que hay más mujeres progresistas, pensantes en el Parlamento. Y se nota. Y son las mujeres las que dan las peleas en esas comisiones. Mira, estaban callados los otros. Los otros también callados, ¿te diste cuenta? Incluso cuando la presidenta de la comisión hablaba o la interrumpían, no eran los hombres que andaban por ahí dando vueltas, que no los vamos a mencionar, pero eran las mujeres las que sacaban la voz para defender. Pero me parece interesante también que algunos de los diputados más jóvenes se dan su protagonismo y se lo dejen a sus compañeras. Ojalá sea deliberado, me parece interesante. Ojalá que sea por eso y no porque andaban pajareando. No metamos en problemas la Bea, no, está bien. No, yo espero que no, que sea algo deliberado de protagonismo para otras. Hay una intención, además, hay varias presidentas de partido ahí en el conglomerado del Frente Amplio. Ya, esto es el despliegue de 40 horas, queremos pasar ahora a otro tema que está muy interesante porque lo hemos hablado otras veces. ¿Te acuerdas, Pancho? En algún momento tú lo planteaste en
La Tercera, como cuando salió una nota que fue, además que como Sol de un Día se llama eso, como que salió y entró, que fue de Peñalillo, exactamente, sí. Y tú lo bautizabas eso como una operación política, donde se ocupa un medio de comunicación o donde un medio de comunicación hace una cierta operación política. Y me pareció interesante y lo estuvimos analizando. Acá hay un candidato, un político como José Antonio Kast, del cual aparece un reportaje, y él es el que acusa a un medio de una operación política. Y me parece que eso es súper interesante. Entonces, todo parte con este reportaje. Esto apareció en La Tercera el fin de semana, que es la pregunta de ¿cómo vive José Antonio Kast? ¿De qué vive? Y aparece el holding de la familia Kast-Rist, que son toda la familia de él, sus hermanos, en fin. Y aparece con una línea del tiempo. ¿Dónde viene? Bueno, me imagino que ya varios saben, porque se viralizó rápidamente, que son empresas que están constituidas y que tienen una base en paraísos fiscales en Panamá. Y ahí quedó la escoba, porque decían, esto no está publicado ni está reconocido en sus distintos reconocimientos de patrimonio a propósito de que la ley lo exige para ser diputado. Y ojo que la ley ha ido cambiando. Antes pedía cosas bastante laxas y después pidió cosas más específicas. Y también cuando fue candidato presidencial. Y empezó toda una lucha de decir si esto era cierto o si no. Y José Antonio Kast sale reaccionando inmediatamente cuando sale esto. En otro medio. En otro medio de comunicación. Salen los matinales también. En los matinales, de hecho, hay una foto de las últimas noticias que nos muestra como esta, que está en la segunda. Ojo, la otra era la tercera, en la segunda ya vamos a entrar a eso. Hay una foto ahí, está en el matinal, lo invitan al matinal, y él mismo apunta a otro de los candidatos, dicen hay que mirar a Lavín, y además niega totalmente todo lo que aparece en La Tercera. Dice que es falso, que ya y acusa una operación política por parte del diario para tratar de, no sé, pues, embarrarlo a él, y dice porque ese diario, por La Tercera, tiene ya su candidato, aludiendo a que su candidato sería Joaquín Lavín. Es parte de, entonces, bueno, lo que nos pareció muy interesante es que acá no es que uno mire una operación política, que puede ser, sino que el propio candidato diga que hay una operación política en los medios de comunicación. Y que después se desista de tal ahí acusación. Sí, ahí hay otra portada en la segunda, para completar las portadas, digamos. Argumentando que no había operación política, si se asustó con sus propias declaraciones. Bueno, que después tuvo que... Bueno, pero es interesante contar qué es lo que pasó. Claro, porque hay varios elementos que podríamos hablar de una operación política, porque la víctima en este caso por la publicación de La Tercera es José Antonio Kast, que ya sabemos que asusta a la derecha, ya sea en las primarias generales o yendo por fuera. En las primarias generales, obviamente que enfrentado Kast a Lavín y a un candidato de Renovación Nacional, las fuerzas de la derecha más dura, UDI, pro-UDI, que se dividirían entre Kast y Lavín, por lo tanto, las opciones del candidato de Renovación Nacional aumentan. Perdón, solamente un apunte. Hoy día salió una de las encuestas de las que salen todos los meses, la Criteria Research. Más allá de... Yo siempre he dicho lo que pienso de las encuestas, sobre todo estas que salen tan seguido, pero van generando imaginería de lo que pasa en el cuadro político. Eso es innegable, independiente de que uno crea o no crea, o le asigne valor, o que sea la realidad del país. Yo ahí me distancio. Pero aparece justamente en la punta estos dos personajes, Joaquín Lavín y José Antonio Kast. Ojo que no alcanza a tomar la encuesta lo que le pasó a José Antonio Kast, eso hay que tenerlo presente. No lo toma. Yo no sé si va a tener efecto, a lo mejor no tiene ni uno, pero ahí lo dejo. Puede como no puede. Bueno, y lo otro, entonces, salen dos actores inmediatamente tras esta operación periodística política de La Tercera. Sale, por un lado, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, inmediatamente decir, no, pero a prestarle ropa al candidato de la ultraderecha. ¿Tirándole leña al fuego? No, a favorecer, a ayudarlo. Decir, no, yo no tengo por qué creer, para mí las declaraciones de patrimonio están bien hechas. Antes no se exigía como diputado y cuando fue candidato presidencial pone a sus dos sociedades, mandé a investigar, dice eso lo dice textual. En un lapso de 12 horas desde la publicación a que les entrevistaba en la mañana del lunes. Mandé a investigar a los expertos y me dicen que Kast no habría cometido irregularidad alguna. Es un juez. Pero por el otro lado, viene la presidenta de la UDI y ahí está, yo creo que la continuación de lo que viene en La Tercera, porque La Tercera muestra algo de lo que tiene. Y luego aparece Jacqueline Van Rieselberghe y ¿qué dice ella?
dice, ojo, por menos renunció Goldberg. Es decir, es casi, usándolo en términos italianos, es casi una invitación a renunciar porque te puede pasar algo malo. Lectura entre líneas. Lectura entre líneas. Y curiosamente, Kast sale a negar esto con más fuerza que nunca en los matinales. La segunda también le presta ropa para que pueda aparecer rápidamente su desmentido. Y luego viene otra publicación de la tercera con los documentos. Con los documentos ahí. Bueno, y ahí es interesante observar. Bueno, me encanta cómo haces el recorrido de todas las variables. Y yo agregaría esto, la propiedad de estos dos medios, porque estamos viendo como dos medios que representan a la derecha, tienen sus candidatos. Porque ¿dónde habla Kast? En el Mercurio había hablado antes sobre su equipo económico. Recordemos que tiene apariciones permanentes en el Mercurio. Cuando sale el reportaje de la tercera, además de ir al matinal Bienvenido, que sabemos que Canal 13 el dueño es el señor Luksic, hay él responde ¿dónde? En la segunda. ¿Quiénes son los dueños de la segunda? El Mercurio. El Mercurio. Entonces, ojo, él habla dentro de la misma línea de propiedad de los medios del Mercurio, y la estrategia siempre que tiene, esto está estudiado lo de Kast, él siempre responde enlodando al otro. Esa es una estrategia, es un estándar de Bannon, de Trump, de Bolsonaro. La estrategia es la siguiente: te dicen cualquier cosa, como hay un desprestigio en la política, apostemos el electorado duro, la otra gente no va a votar porque son todos corruptos. Eso es lo que más beneficia el discurso de estos personajes. Entonces lo que él hace es, a Lavín, él la va a disparar a todo. Entonces a la UDI le genera un tema que sabemos que la tercera es la que hizo un reportaje. La diferencia es que la tercera salió dosificadamente y le salió a responder con documentos. Entonces, el reportaje de la tercera es un reportaje de investigación que fue a Panama Data porque y varios políticos chilenos tienen vínculos con los hermanos, los primos. Ahí hay uno entuerto que uno tiene que ver, que tiene que ver con la discusión de la política y el dinero. Y aquí hay una cuestión grave: paraísos fiscales. El nacionalista, personaje que es neoliberal en su discurso económico, que favorece estas prácticas, paraísos fiscales. Piñera también, con Exalmar, también tenía temas de paraísos fiscales. O sea, tenemos un problema acá en Chile con nuestros políticos y las empresas, y estas prácticas son muy condenadas en Naciones Unidas. De hecho, un gobernante que tenga paraísos fiscales está vulnerando, porque la evasión de impuestos, tú dejas de invertir en políticas públicas. Entonces es algo grave. Entonces tiene que responder más allá de la estrategia comunicacional. Lo que no haya hasta ahora, porque todo lo que se hizo fue lo que se explica, ojo, que hay un mandato al hermano, el hermano hace la salida del dinero a través del Banco Central. Eso está en todos los documentos. Legal, y luego él en su patrimonio pone estas dos empresas, o no las nombra las panameñas, pero sí las empresas que controlan en Chile, que son las que pagan impuestos. Ojo, yo no entraría a este juego porque este es la típica forma que tiene la derecha de matar sus candidatos. Y son muy brutales. Recordemos el tema del Piñera Gate, espionaje, Evelyn Matei. Sí, se desangran en los medios. Donde uno empieza a contar un cuento y después se da cuenta que no, que había un capitán 10, que el ejército había hecho la operación, que aparecía hasta el vicepresidente. Y recordemos que fue el dueño del canal que llevó la radio en la mano, se sentó en el programa y le puso play, ¿no? Claro, Ricardo Claro. Es decir, hoy meterse a castigar acá sin analizar o sin darle tiempo para que lo único que está haciendo uno es entrar al juego que favorece a Lavín. Yo lo que le diría a Francisco Chaguán, a Andrés Alamán y el Cote Osandón, que se cuiden, porque si esto se hizo ya entre dos candidatos, lo que se viene luego es cómo le van a disparar a los candidatos de Renovación Nacional. La derecha sabe que tiene una opción fuerte en la presidencial todavía, y por eso está peleándose la muerte, porque a veces las deja estar y se pone de acuerdo con un candidato, pero sabe que hay una posibilidad mientras exista dispersión en la oposición. Entonces, esta interna que ya partió y que se dio en el Consejo General de Renovación Nacional, donde todos los candidatos se desplegaron, va a tener operaciones. Sí, pero ahí estaba Alamán con el Coto Sandón y Chaguán aparte con su chaguanito. Y sabemos que es una máquina electoral, pero ahí hay un debate interno en RN, interesante. Y Chaguán con Lavín, ojo que Lavín a Chaguán le tiene un poco de miedo, porque le fue mal cuando Chaguán se pone en campaña, le ganó en Valparaíso. Está entretenido, pero la derecha tiene esas prácticas, ojo. Lo interesante es que después se pone de acuerdo, o sea, y la ciudadanía, mientras haya descrédito de la política,
ellos ganan porque es el votante duro al que están apelando. Bueno, yo tomo eso, porque yo creo que son cosas paralelas. Sí. Creo que es muy interesante mirarlo si uno hace análisis desde los medios de comunicación y su influencia, que es parte del objetivo de este programa, es mirar esto. O sea, esto que estaba pasando acá en Portada era casi como clase. Es como para agarrarlo para hacer una clase, si uno quiere ver los medios de comunicación. Análisis de discurso, imagen, operaciones políticas, o lo que uno puede mirar. Porque aquí ni siquiera es que uno mire de afuera y diga, esto puede ser una operación política. Es un candidato o un político que está acusando una operación política y que va a dosificar, es como una telenovela, parte con una cosita, hay respuesta, sigue con otra y así sucesivamente toda una semana de despliegue. Entonces me parece muy interesante de analizar esto de cómo se fueron jugando los medios y cómo fueron entregando la información. Y cómo desnudaron sus intereses. Sí, eso está claro. Cómo nos mostraron en portada de una. Es casi como cuando el Washington Post en su editorial dice que son demócratas y apoyan a un candidato. Lo que han hecho por primera vez estos medios de comunicaciones en la interna, decir, nosotros estamos con Lavín y nosotros estamos con... Esa es una tendencia global. O a lo mejor decir, yo no estoy tan con el otro, ojo con esto. Y después se van a juntar, eso lo sabemos, pero en este momento aparecen... Es muy interesante, por eso lo queríamos tocar. Y eso es un tipo de análisis, lo que hubo acá y todo lo demás. Otro es que efectivamente por algo están en portada, porque muchos tienen un discurso y hacen otras cosas. O porque finalmente lo que termina siendo Kast es diciendo, bueno, en realidad cometí un error, ahora que veo, después que salieron todos los documentos, dijo, sí, en realidad estaba muy ofuscado cuando dije que mentían. Ahora, el reportaje de investigaciones de calidad, hay que reconocer el trabajo periodístico que está ahí. Esto es posible también porque algo existe. Porque, o sea, esto es posible porque efectivamente tienen cositas ocultas o debajo de la alfombra o tienen un discurso que tiene un cierto sentido y pasan otras cosas, ¿sí? Eso es lo que se está reflejando acá también. Lo que le pasó a Goldborn, por ejemplo. Exacto. Que venía, no sé, este hombre hecho a sí mismo desde Maipú a Las Condes. ¿Se acuerdan que fue tan polémico eso? Que partió de Maipú como si Maipú fuera, no sé, como, los extramuros de la ciudad. Pero si hay gente locuro que cree que Ñuñoa es de clase baja, o sea, las lógicas de Chile. Era un buen relato. Era como el hombre esforzado que llegó acá. Hijo de ferreteros. Paraísos fiscales, no sé cuántos millones, y efectivamente eso hizo que su vida política terminara. El problema, vea, es que ahí existe esa trazabilidad, ¿no? ¿Quién pensaba en el 2003 que José Antonio Kast podía siquiera estar en una papeleta presidencial? Un político, un parlamentario mediocre. Sus cosas, dijo, nunca voy a estar acá. Yo creo que esto de los paraísos fiscales y las empresas que generan, efectivamente está dentro del juego comercial, empresarial. Y a su electorado no le va a afectar, o sea, él no le va a afectar a su posible electorado. No, y de hecho Codelco también tiene empresas creadas en Panamá para mover más rápido las platas, para pagar, es decir, con menos burocracia. Es decir, hay una cuestión ahí que se entiende en el modelo económico, comercial, empresarial. Ahora, desde el punto de vista ético y político, no se entiende. Yo te aseguro que Kast hoy día, 2019, no le firmaría un mandato abierto a su hermano. Tampoco lo haría Frey con su hermano, cómo están las cosas. Parece que no es bueno. Ojo con los hermanos. Firmarle. Ojo, tú tienes una hermana que es empresaria. No es empresaria, es gerenta. No es la dueña de la propiedad, es gerenta. Economista, la mano, es bueno, hablando de encuestas, es fantástico esto de ver las radiografías, ¿no? Las encuestas tienen problemas metodológicos, estamos hablando de menos de 800 casos, no son face to face. Yo a todas las miro en forma crítica, metodológicamente. Entonces creo que no hay que reproducir esos discursos, pero son los personajes que están en agenda, que están con un despliegue. Y tenemos una posición que los no candidatos, o los que se crean como candidatos porque el CEP se le ocurrió nombrarlo, porque un grupo de amigos en una comida le dijo, oye, tú deberías ser candidato, y aparece una entrevista, no sé, de varios personajes. Lo dice por Marcelo Díaz. Yo no sé, hay varios, que yo creo que se pasan de rosca en algunas comidas, y hay que evaluar bien quién te dice que puede ser candidato. Tienes que tener más del 80% de conocimiento nacional, y hay una serie de variables. Bueno, y tú eres una de las que está ahí, y es como, ¿qué hace la Bea y la pregunta del millón que está en la agenda pública? Ojo, que esto y marca 8% y 10 o 12. Y ojo, esto no es una operación política, nosotros no. De esto no sabemos. De hecho, no nos dice nada. Entonces, en algún momento en este programa tiene que decir algo, porque vamos a estar ahí. La BEA puede apoyar la candidatura presidencial de la Francisca Quiroga. Claro, nos cambiamos. ¿Te imaginas? Sería una locura. Si el pueblo lo pide, ahí están.
El momento periodista. El momento líquido de la política. Bueno, el tema del voto voluntario, ojo, que aquí hay muchas variables. ¿Por qué tenemos un Bolsonaro? Recordemos de que Bolsonaro, estos mismos medios lo trataban de poner como un hombre, de que eso era en el discurso, esas salidas de libreto, sí, reivindicando la dictadura. Eso era cuando era candidato. No, es un personaje que ahora, recientemente, cuestiona a Michelle Bachelet y le interpela y le cuestiona la muerte del padre. No, es una cosa brutal. Es brutal. Y eso, Piñera, aquí me parece la regresión de Piñera, porque Piñera siempre hablamos del hombre derecha que no era igual a un Bolsonaro, que no era igual a otros personajes. Pasivos, y creo que esa frase el primer gobierno de Piñera fue clave, cómplices pasivos, siempre dijo que votó por el no, más allá que hizo negocio en la dictadura. Él es un empresario, hay que mirarlo desde ahí. Pero hoy en día hay que relativice, porque él hace al final el discurso y dice, no lo concuerdo, que es lo esperable, pero el discurso anterior es una regresión. A mí me preocupa que el presidente de la República, en este caso un mandatario, temas que ya tenemos resueltos como sociedad, él tenga una regresión de esta naturaleza. Ahora, yo creo que ahí hay un tema muy interesante. De hecho, tenemos una portada también de la segunda a propósito de Bolsonaro, y que es como interesante para el análisis. Amarga caipiriña, creo que incluso es como un chiste frente a las declaraciones que hizo Bolsonaro. Creo que hay hartas cosas interesantes. O sea, más allá de lo que provoca que alguien como Jair Bolsonaro, que conocemos cuál es su postura, las cosas que ha dicho en el Parlamento brasileño a propósito de la dictadura en Brasil. Sí. Cuando le dicen seguidores de él a Dilma, te violaron, o sea, bien violado, o sea, reivindicando las violaciones a las mujeres de la dictadura. Cuando él mismo lo hace, él vota el impeachment, él mismo lo hace. Y a los actores LGBTI que tuvieron que irse de Brasil por las amenazas. Entonces, estamos hablando de evidencias y hechos, no inventos. Entonces, hay una reacción de Jair Bolsonaro a propósito de un informe que hace Naciones Unidas a través de su organismo de derechos humanos que preside la expresidenta Michelle Bachelet, donde se hace una mirada crítica sobre la violación a los derechos humanos en Brasil y la poca efectividad de las autoridades para poder detener a quienes están hoy día ejerciendo matanzas, persecuciones contra dirigentes sociales, en fin. Entonces, como una forma de defensa, cuando Jair Bolsonaro le preguntan sobre este informe que viene desde Naciones Unidas, él agrede, o sea, sale agrediendo, como ya lo decíamos, que es la estrategia. Una forma, ¿no? Él responde con agresión. ¿Y agresión a qué? No habla del informe directamente, él solamente dice que el informe está mal hecho y alude directamente a quien está en la cabeza del informe, quien firma, que es la expresidenta Bachelet, a propósito de su cargo internacional, y dice que de una manera muy brutal, que bueno que Pinochet pudo matar gente, entre ellos al padre de Bachelet, porque si no Chile hoy día sería como Cuba. Pasando por límites que no son aceptables y que uno no esperaría jamás de un mandatario, además. O sea, de verdad que es muy brutal. O sea, yo traté de mirar ayer el video donde lo decía para ver si lo decía tal cual como yo lo estaba leyendo, porque de verdad que uno no termina de impresionarse que cosas así pasen. Sí, fue tal cual como lo dijiste. No habló de matar, pero sí, le ganó la guerra a la izquierda. A la izquierda y ejemplifica con el padre de Bachelet. Con lo doloroso que puede ser, porque recordemos que el general Bachelet muere por tortura, detenido, después del golpe del 73. Entonces, claro, ahí... más allá de ese momento en particular que yo creo que, o sea, ¿qué podemos decir? Digamos, una cuestión que inmediatamente tenía que haber una precisión, una salida pública que le trató de hacer un incómodo Sebastián Piñera. Incómodo porque eso es lo que quiero meter como el caldo, digamos. Él sale y además es una pésima declaración, pésima, porque trata de relativizar las posturas que se pueden tener. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Está con los cómplices pasivos o estamos relativizando la postura que tenemos frente a la dictadura? O sea, ¿cuándo te conviene lo de la dictadura? Porque fue una relativización, se le notaba incómodo, rápidamente leyó un comunicado, se fue, justo el canciller chileno iba volando a Brasil, o sea, todo el caldo complejo, porque además Piñera estaba justamente como hilando este rol internacional y lo estaba haciendo junto a la figura de Bolsonaro. A propósito del Amazonas, del bombero del Amazonas, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo? Entonces, creo que todos estos intentos comunicacionales del gobierno tan frágiles, o sea, Chile, perdón, pero esto no es solamente del gobierno, involucra a todo el país. Entonces uno mira las relaciones internacionales y uno dice,
¿Es lo mejor que el presidente de Chile arme su agenda internacional al lado de personajes como él? De Jair Bolsonaro, que esa sea su agenda internacional, que se ponga del lado de Jair Bolsonaro y tiene que empezar a dar 1, 2, 3, 4 explicaciones públicas cada vez que personajes como este, que ya sabemos qué es lo que son. Creo que ahí hay una pésima lectura o una mala lectura o una lectura que tiene que hacerse con más cuidado por parte de lo que está mirando el gobierno de sus relaciones internacionales. Sí, yo creo que Piñera aprovechó en un momento, ¿se acuerdan? Cuando hizo esa declaración justamente para el 11 de septiembre de los cómplices pasivos, aprovechó un momento para marcar la pauta, hacer una diferencia y crear una derecha democrática que tuviera un juicio histórico bien definido respecto a lo que pasó entre el 73 y el 90, donde se asumía violaciones de derechos humanos y se hablaba tanto de que no solo lo hicieron los militares, sino que hubo cómplices civiles y los apuntó, no los señaló, pero los apuntó. Lo que se provocó con esa declaración. Se entendió que en el Poder Judicial, en el empresariado y en la política. En sus propios compañeros de partido, de gabinete. Mucha gente, incluso que estaba en el gobierno en ese momento, lo consideró como una afrenta y lo criticó. Su ministro del Interior en Chacarillas, teníamos varios. Esta declaración donde desdeña o borra con el codo lo que escribió con la mano, porque dice cualquier persona puede tener una opinión sobre un mandatario de un país extranjero. Si tiene una opinión equivocada y errada, es cosa de ver lo que está haciendo el embajador chino en Chile cuando se siente afectado su gobierno, cómo lo defiende. Tiene que salir el mandatario y decir, no, en Chile hay un juicio histórico sobre eso. Está el informe RETIC, está el informe Valek, está toda la situación judicial que se ha producido con los violadores de los derechos humanos. Acá se asumió que sistemáticamente se violaron los derechos humanos y lo violó el Estado, que está manejado por un grupo de militares y civiles. Eso no permite que un mandatario tenga cualquier... entonces debió salir con una declaración fuerte que le hubiera permitido ganar una vez más el debate, entrar nuevamente a sumar a esa declaración de los cómplices pasivos una posición respecto a ese pasado, y no lo hizo. Sale con esto, ¿por qué? Y yo creo que aquí es donde viene la otra parte. Ahí sí que pensó en el día de mañana. A Piñera se le complica el escenario latinoamericano y el sudamericano. Es muy probable que Alberto Fernández gane en Argentina y van a quedar pocos aliados. Esta Sudamérica de derecha se está convirtiendo nuevamente en una Sudamérica de centro-izquierda. Y efectivamente Brasil y Bolsonaro parecieran ser que como el gran amigo y no quiere dejárselo, y volvemos a la portada anterior, no quiere dejárselo a casa. Que es el que ha tejido las relaciones y que lo defiende explícitamente, y que lo defiende, y tuvieron ese encuentro, etcétera, porque sabe que siempre es un aliado potente, aunque Brasil, digamos, no Bolsonaro, sí, claro. Es un aliado potente que puede ayudar a cualquier cosa. La potencia sudamericana, hay que reconocer, y hay un conflicto político tremendo. Recordemos a Lula y recordemos el rol de la prensa como Intercept, Greenwald, que es un actor fundamental en develar el morogate, o sea, el cuestionamiento a todo el sistema político en Brasil. Y quiero mencionar otra cosa, hay evidencia concreta de los discursos de los militares que apuntan a matar en las favelas. Hay más de 407 personas muertas, son ejecuciones extrajudiciales, que en el derecho internacional están fuera de una democracia, y eso es lo que dijo, lo que tiene que hacer Naciones Unidas. Y hay evidencia, hay más de 20, 30 casos de ejecuciones extrajudiciales a gente pobre, albañiles, gente que va en la calle, que en las favelas dicen estamos combatiendo el narcotráfico y el ejército dispara a matar. Y eso es lo que está pasando en Brasil. Y cuando el informe del alto comisionado dice claramente, se está poniendo en riesgo la democracia en Brasil. Es decir, pongamos las pilas, porque se criticó mucho a Bachelet o a las Naciones Unidas y en general a todos los gobiernos de que se dejó hacer mucho con Venezuela y se avanzó hacia lo que hoy es Venezuela. Ojo con Brasil, es bueno ir poniendo... Bueno, y veamos lo que está en Paraguay, ahora atención. Honduras, hay varios informes, o sea, hay una crisis profunda de las democracias, o sea, un programa, podemos hablar de las democracias tóxicas también. Yo creo que hoy en día esto de que salen electos, pero en sus prácticas hay autoritarismo, no hay Estado de Derecho. Centroamérica también, hay que mirar el escenario más global, y eso los medios no lo hacen.
Estamos casi cerrando, estamos a un minuto de cerrar. Fran, ¿tú querías...? Sí, solo recomendar un artículo del Desconcierto, que es un reportaje de investigación, reforma tributaria, que ingresó ayer al Senado. Ojo con este artículo que hizo Sergio Jara, el editor general, investigador, y devela que el Servicio de Impuesto Interno cercenó un documento público que había hecho IORRA del 2005, que era estudio sistemático sobre a quién impactaba la reforma tributaria y las franquicias tributarias, y que apareció que los súper ricos, el quintil, el quinto, que son los más ricos de Chile, se benefician con las franquicias tributarias. Ojo que está el debate de la reforma tributaria hoy en el Senado, sí, y es un debate sobre desigualdad, y que el Servicio de Impuesto Interno, producto de que los propios funcionarios dijeron hay que hacer este estudio, al otro día, 2 días después, esto fue en octubre del 2018, se bajó el documento y se subió otro con 12 páginas y el anterior tenía 80 páginas. Y cercenan toda la parte de las franquicias tributarias. Esto está en investigación, hubo reacción del Senado y vamos a seguir este tema. Así que ojo para informarse desde otros medios. Hemos tenido puros aplausos ahí en las redes sociales. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno, usted es el millennial de aquí. Qué bueno, a mí me cuesta estar... Y varios amigos ahí viendo. ¿Amigos de Martorell? Qué bueno, buenísimo. Bien, ese es un grupo objetivo. Nuestras amigas también les gusta harto. Eso tendrían que verlo en el Facebook de ustedes, me aparecen nombres, no sé si son amigos, seguidores, fans, las comunidades o admiradores. Excelente. Lo interesante es generar debate y que se converse sobre estos temas. Y que se sepa, sí, que aquí hay, ¿qué hay detrás de una portada? Hacerse una pregunta más, porque nadie quiere que estos medios no existan, al contrario, que haya más pluralidad para entender que los medios no son neutrales. Y yo creo que ese es el fondo de lo que queremos conversar. Nosotros mismos acá representamos medios que tampoco son neutrales. Y tomamos decisiones editoriales y tampoco tratamos de vender como neutrales. No Entonces la idea es llevar el periodismo la conversación. Oye, pero hay que decir, comparta el programa. Ah, muy bien. Está ahí. Le habla a la cámara, amiga, a la antigua. Comparta si le gustó. Si no le gustó, no lo haga, pero si le gustó. En las redes del Desconcierto, el periodista Clever, este proyecto colaborativo. Sí, como lo dice Francisca Quiroga del Desconcierto, Pancho Martorell del periodista, con Clever también, hacemos este programa colaborativo. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Nos vamos, así es. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.